Hola, soy Joan, bienvenidos a mi canal. En este nuevo vídeo de derivadas os vamos a explicar cómo se deriva el producto de dos funciones y el cociente, ¿vale? La multiplicación y la división de dos funciones. Si tenemos el producto, ¿vale? Decimos que u es la función producto de f por g. Cuando buscamos su derivada, ¿vale? Lo que hacemos es aplicar esta fórmula. ¿Qué significa esta fórmula? Derivamos f, es decir, la primera función la derivamos, la multiplicamos por g, la segunda función sin derivar, tal cual la dejamos, más f, es decir, f, la función primera sin derivar, y lo multiplicamos por la segunda función derivada. Y esto, si lo podemos simplificar, lo simplificamos un poco, y si no, se queda así esta expresión y sería la derivada. Vamos a verlo con un par de ejemplos. Si tenemos, ¿vale?, esta función que es un producto de x al cuadrado por seno de x, vemos aquí que no es una función que esté dentro de la otra, por lo tanto, cuando nos damos cuenta de que es una multiplicación, tenemos que aplicar la fórmula que hemos visto. Vamos a decir que la primera es f y la segunda es g, por lo tanto, si hacemos la derivada, primero, derivamos la primera función, que sería el exponente nos pasa adelante y nos quedaría 2x, multiplicado por la segunda función sin derivar, por lo tanto, la dejamos igual, seno de x. Luego ponemos el más de la fórmula y lo hacemos al revés, es decir, dejamos la primera función sin derivar, x al cuadrado, y derivamos la segunda, lo multiplicamos por la segunda función derivada. En este caso, la derivada de seno de x sería coseno de x. Aquí, como no nos queda una expresión solo con polinomios de x, no podemos simplificarlo, ¿vale? No podemos multiplicar estas dos x, son dos cosas totalmente distintas, por lo tanto, este sería ya el resultado de la función, ¿vale? Os voy a dejar también el enlace del vídeo de las derivadas más simples y con la regla de la cadena, así lo podéis ver, ¿vale?, antes de aplicar también la multiplicación y la división. Vemos otro ejemplo. Tenemos aquí, ¿vale?, la función logaritmo neperiano de 3x al cuadrado más 6 multiplicado por e elevado a 5x. Aquí igual, vemos que tenemos dos funciones, ¿vale?, que se están multiplicando, por lo tanto tenemos que aplicar, ¿vale?, la regla de la multiplicación. En este caso, primero derivamos, ¿vale?, la primera función. La derivada del logaritmo era 1 partido por la función, en este caso 3x al cuadrado más 6, multiplicado por la derivada de lo de dentro, que sería 6x, ¿vale? Es decir, aquí, cuando aplicamos la derivada del producto, vemos que cuando hacemos esta primera parte, ¿vale?, tenemos derivada de la primera por la segunda sin derivar, más al revés, ¿vale?, la primera sin derivar por la segunda derivada. Cuando derivamos f, es decir, la primera función, vemos que tenemos que aplicar la regla de la cadena, ¿vale?, porque no es logaritmo neperiano de x a secas, de x simple, sino que es logaritmo neperiano de una función. Por lo tanto, la derivada es 1 partido por la función y multiplicado por su derivada, ¿vale? Todo esto de aquí representa que es la f derivada. Luego ponemos por g sin derivar, es decir, e elevado a 5x. Ponemos el más y ahora al revés, ¿vale? Ponemos f sin derivar, logaritmo de 3x al cuadrado más 6, y ahora g derivada, es decir, la segunda función derivada. La segunda función también es una función compuesta, no es simple, por lo tanto, la derivada de e elevado a una función sería e elevado a la función por la derivada del exponente, ¿vale?, por la derivada de la función, que en este caso la derivada de 5x sería un 5, ¿vale? Aquí lo podríamos arreglar un poquito, bueno, simplemente
El 6x lo podríamos poner, ¿vale?, arriba en el numerador y nos quedaría toda la expresión igual. Se podría sacar también factor común de e elevado a 5x, pero bueno, tampoco nos serviría de mucho para que quedara mucho más arreglado, ¿vale? Vamos a ver también ahora la división, la derivada del cociente, ¿vale? Cuando tenemos dos funciones que se están dividiendo, ¿vale?, al igual que con la multiplicación, vamos a aplicar una fórmula para derivarlos, ¿vale? Suponemos aquí que tenemos una división f, la de arriba, y g, la de abajo, en el denominador, ¿vale? Vamos a aplicar la fórmula del cociente. Es decir, vamos a derivar el de arriba, lo vamos a multiplicar por el de abajo sin derivar, menos el de arriba, el numerador, sin derivar, multiplicado por el denominador derivado. Y todo partido por el de abajo, ¿vale?, el denominador elevado al cuadrado. Es importante aquí el orden, ¿vale? Vemos aquí que derivamos una por la otra sin derivar y aquí lo hacemos al revés. No lo podemos cambiar ya que hay un menos y nos quedaría cambiado de signo, ¿vale? Vamos a verlo con un par de ejemplos. Tenemos aquí la función, por ejemplo, 2x partido por x al cubo más 5 y vamos a aplicar, ¿vale?, la fórmula de la derivada del cociente. F es el de arriba y g es el de abajo. Por lo tanto, derivada del de arriba sería 2, multiplicado por el de abajo sin derivar, que sería x a la 3 más 5, ¿vale? Lo ponemos igual sin derivar, menos, ponemos el menos y ahora lo hacemos al revés. Ponemos el numerador sin derivar, en este caso 2x, y lo multiplicamos por la derivada del de abajo, que sería 3x al cuadrado, ¿vale? El 5 ya no lo ponemos porque sería un 0. Y todo partido por el de abajo, x a la 3 más 5 elevado al cuadrado, ¿vale? El de abajo pocas veces es aconsejable arreglarlo, ¿vale? Es mejor dejar el polinomio, ¿vale?, aquí en este caso el binomio elevado al cuadrado y no hace falta desarrollarlo, ¿vale? Arriba sí que, si tenemos todo de x, podemos juntar un poquito. En este caso multiplicamos, ¿vale?, 2 por x al cubo nos quedaría 2x al cubo, 2 por 5 nos quedaría 10, y aquí si lo juntamos nos quedaría menos 6x, ¿vale?, a la 3, y todo partido por el de abajo que teníamos, x a la 3 más 5 elevado al cuadrado. Aquí nos han quedado, ¿vale?, dos términos semejantes y podemos juntarlos. 2 menos 6 serían menos 4x elevado a 3 más 10 y todo partido por lo mismo, el de abajo, ¿vale?, x a la 3 más 5 elevado al cuadrado. Y esta sería la derivada de esta función, ¿vale?, que teníamos una división de entrada. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí la función seno de x partido por e elevado a 5x. Igual, vamos a aplicar la fórmula, ¿vale?, de la división, es decir, primero derivamos el numerador, la derivada de el seno sería coseno de x, lo multiplicamos por el denominador sin derivar, lo dejamos igual, ponemos el menos de la fórmula y ahora el de arriba nos va a quedar igual, seno de x, y lo multiplicamos por el de abajo, por el denominador derivado. Cuidado que aquí tenemos que aplicar la regla de la cadena, sería e elevado a 5x por la derivada de la función, que en este caso sería 5. Y todo partido por el de abajo, e elevado a 5x y al cuadrado, ¿vale? Aquí poco podemos arreglar, ¿vale? El 5 lo podríamos poner delante, podríamos también sacar factor común de e elevado a 5x, pero bueno, en principio poca cosa podríamos hacer y lo podríamos dejar así, ¿vale? Sí que es verdad que si sacamos factor común podemos simplificar la e elevado a 5x, vamos a hacerlo para que lo veáis. Por ejemplo, arriba
¿vale? Sacamos factor común de e elevado a 5x y nos quedaría aquí coseno de x menos el 5 lo podríamos poner delante, seno de x, ¿vale? Y abajo, como tenemos e elevado a 5x, ¿vale? Y elevado al cuadrado, podríamos eliminar el cuadrado y el e elevado a 5x, ¿vale? Porque este cuadrado significa que tenemos dos veces, ¿no?, la e elevada a 5x. Por lo tanto, podríamos eliminar uno de arriba en el numerador y uno de abajo en el denominador.